Buenos días. Después de un fin de semana, a pesar de los lindos días, lo calificaría como triste, frustrante, porque trabajo hace muchos años ya, desde cuando era jefe de gobierno de la ciudad, para ayudar a poner a la Argentina y a los argentinos en otro lugar. Otro lugar que nos abra oportunidades de crecimiento, de desarrollo, que nos permita asociarnos con el resto del mundo, porque de esa manera es que vamos a crecer. Y lo que pasó este fin de semana claramente no contribuyó en nada a todo este esfuerzo que estamos haciendo. Una vez más, la violencia ha ganado un espacio, pero frente a esto no nos queda otra cosa que persistir en rechazar a los violentos y rechazar a las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de violencias. La única sociedad posible es una sociedad donde rige la ley, donde todos somos iguales frente a la ley, y por eso tenemos que seguir trabajando y mucho, porque tenemos fallas en ese sistema. Tenemos todavía una parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas, apaña como una conducta razonable tirar piedras, agredir, violentar. Y claramente esto no es aceptable. Bajo ningún concepto es aceptable. Y más allá de los operativos policiales, yo no puedo resignarme como presidente representando a la inmensa mayoría de argentinos que somos pacíficos, que para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar toda la zona, prácticamente toda la ciudad. Es una locura. No es lo razonable, porque justamente un espectáculo como este, que no debería ser en nada distinto a la maravillosa experiencia que tuvimos en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde más de 1 millón de argentinos concurrieron, tiene que ser lo mismo, porque paradójicamente, a pesar de esa violencia espantosa que vimos nuevamente, veíamos a familias enteras con la camiseta de River y sus hijitos yendo a la cancha. Entonces, esto es lo que tiene que ser. Algo que transcurre en forma pacífica, ordenada. ¿Por qué? Porque hay un sistema judicial, además de un operativo policial, que garantiza que aquel que no cumple es el que realmente la va a pasar mal. Entonces, más allá de lo que veo que han centrado en el operativo policial, que ya el jefe de gobierno de la ciudad como responsable está estudiando y viendo cómo se va a perfeccionar para el día que se organice el partido, está cómo puede ser que a la crítica de que solamente la policía detuvo 23 personas después de todos los desmanes del sábado, en horas de vuelta, esas personas estén libres. No entiendo en nombre de todos los argentinos, no entiendo. Lo mismo nos pasó en el Congreso, cuando vimos ese destrozo masivo y esa agresión bestial. Entonces no entiendo cómo puede haber dirigentes argentinos que avalen esto y nos salgan unánimemente a decir que esta no es la forma. Y no entiendo la reacción de la justicia, como tampoco entiendo, quiero decirles, porque no es solamente las piedras. No entiendo cómo alguien puede pensar que está bien escupir. Recibimos el presidente de la FIFA en nuestro país y me contaron que tuvo una experiencia espantosa que transcurrió entre donde dejó el auto y tuvo que llegar a su platea. Pero ¿cómo puede ser que pensemos gente que se precia de ser educada, que escupir es algo dentro del marco de una cancha de fútbol, es algo que está bien? Y lo digo, lo mismo podría haber pasado en la cancha de Boca, de Independiente, de San Lorenzo, no es porque fuese la cancha de River el día de sábado. Entonces hay algo que tenemos que realmente plantearnos. El camino de la educación es un camino largo. Lo hemos comenzado, lo vamos a seguir. Pero es algo que debe interpelarnos a todos los argentinos.
porque el fútbol es algo maravilloso, pero que no habilita que tengamos comportamientos salvajes. Y de vuelta también, volviendo al tema de la justicia. Hacen una investigación durante, me dicen, meses. Dan con uno de los jefes de la barra brava de River. Con las pruebas que tienen, el juez permitió, me corregirá el ministro, yo soy ingeniero, que se allane la casa de este señor. Se encuentran millones de pesos y 300 entradas que a todas luces parecían y terminaron siendo comprobadas que eran reales y no falsas. ¿Y cómo él va a tipificar el tema como contravención y va a soltar a este señor, que ahora es uno de los principales apuntados junto a sus 300 barras que no pudieron ir a la cancha, como los que organizaron todo este tipo de agresión? Entonces digo, necesitamos que los jueces, los fiscales, las fuerzas de seguridad y cada uno de nosotros como ciudadanos trabajemos en conjunto para terminar con la violencia. Yo estoy acá y no me voy a resignar. Creo en ese tipo de país para mis hijos, para los hijos de ustedes. Creo que esa es la forma que tenemos los argentinos de vincularnos y lo sabemos hacer. Vuelvo a insistir, lo sabemos hacer, porque somos también los argentinos los que maravillamos al mundo con más de 1 millón de concurrentes a los Juegos Olímpicos de la Juventud, sin ningún tipo de problema. Haciendo largas colas para entrar a cada actividad deportiva durante varios días, sin ningún tipo de problema. Somos los mismos. Entonces lo que digo es, podemos, frente a aquellos que vuelven a decir que esto no puede cambiar, yo digo que sí, que esto va a cambiar y está cambiando. Pero necesitamos realmente que todos, sin distinción, se pongan enfrente a este tipo de actitud violenta que hemos vivido durante este fin de semana y que nos abochorna a todos los argentinos. Entonces creo que hay mucho por hacer, estamos trabajando para ahora lo que viene, que es muy importante para todos los argentinos. Nunca en la historia, ni en Argentina, ni en Sudamérica, hubo una cumbre de líderes tan importante como esta. Van a venir los líderes más importantes del mundo, como una muestra de apoyo a la Argentina y de reconocimiento de que la Argentina ha vuelto a querer hacer su aporte en el escenario global. Por eso es que nos han distinguido con que organicemos este evento. Y vamos a trabajar para que salga bien. Pero esto que sucedió nos tiene que llevar en serio a la reflexión y no quedarnos con la anécdota, ir al fondo de la cuestión. Para eso estamos enviando, hace 2 años y medio, que los ministros presentaron una ley de barra bravas que va a ayudar a que ningún fiscal ni juez se equivoque donde tipifica el tipo de delito. Y en este campo y en este aspecto podamos actuar con mayor claridad y contundencia, apoyando a nuestras fuerzas de seguridad cuando actúan, porque si no las apoyamos cuando actúan, después no nos quejemos cuando pasan estas cosas. Y con una herramienta mucho más contundente como es esta ley que enviamos hace 2 años y medio. Ahora espero que frente a este bochorno la hemos incluido en extraordinarias, que en extraordinarias la podamos aprobar. Gracias, los dejo con los ministros. Buenos días, Pablo Gagliano de Radio Continental. A los 2 ministros. En principio el presidente habló del tema del allanamiento al capo de la barra de River. Queríamos saber si ustedes tienen identificado si hay o no connivencia de la dirigencia de River con estos barras que tenían entradas que eran verdaderas. Y por otro lado, si este proyecto que acaba de anunciar el presidente va a entrar en el temario de las extraordinarias y cuáles son los puntos específicos. Gracias. Yo muy breve, es una investigación judicial que está llevando adelante el fiscal Broto y la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros esperamos, más allá de las divergencias que planteaba también el presidente, que esa investigación avance fuertemente y hasta las últimas consecuencias. Eso lo que denota es, como señala el presidente, la existencia de mafias que apañan este tipo de organizaciones y de conductas, que son las que todos los argentinos debemos rechazar y combatir. Y me parece que hoy la justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene una oportunidad
para mostrarle a la sociedad respuestas frente a este tipo de hechos. En relación al proyecto de ley, que es un proyecto de ley que presentamos al principio de la gestión, lo vamos a presentar ahora en extraordinarias. Lo que hace el proyecto de ley es tipificar, no como contravenciones, sino como delitos penales, todas las conductas violentas que se realizan en un partido de fútbol, en el marco de un estadio de fútbol. Y lo que hace es alejar en lugares previamente determinados a todas las personas que tienen prohibición de entrada a los estadios. En este caso, por ejemplo, si esa ley se hubiese votado, todas estas 300 personas o 300 barras que estaban por entrar con estas entradas, en vez de estar en los alrededores de la cancha, hubieran estado con 3 horas de anticipación en comisarías o en predios habilitados especialmente para presentarse antes de los partidos. Este objetivo de esta ley es conductas tipificadas como delitos penales, con sanciones claras y fuertes a todos los que generan este tipo de violencia, como la que vimos el domingo, y aislamiento lejos de las canchas a todos los que tienen prohibición de entrada. Esos son los dos grandes temas y la vamos a volver a enviar ahora en extraordinarias. ¿Qué tal, ministros? ¿Cómo les va? Jaime Rosenberg de La Nación. Ministra, preguntarle lo que dijo el presidente recién, que hay dirigentes que apañan este tipo de actitudes o de actitudes violentas, si nos podemos precisar a quién se referían. Y en segundo lugar, si lo que pasó en el fin de semana hace aumentar la preocupación en relación al G20 y la seguridad que se tiene que poner en marcha para este evento, ¿no? Bueno, en primer lugar, decir que a nosotros nos hubiera gustado que las cosas se digan al revés. En vez de ir, como dijo bien el presidente, al detalle de si el operativo estuvo correcto o no estuvo correcto, si fue fulano, mengano, decirle que ahí hubo 2.000 miembros de la policía, más un equipo de prefectura y uno de gendarmería que estuvieron trabajando y poniendo el pecho, es decir, y eso hay que reconocerlo. Lo que nos hubiera gustado es que todos los dirigentes que sacaron tweets, que salieron a plantear, en vez de ir a ese punto, hubieran primero criticado a los violentos que tiraron piedras, a los que escupieron, a los que rompieron cosas, es decir, pongamos las cosas en orden. Lo primero que hay que hablar es de una conducta socialmente anormal, una conducta criticable. Eso es lo primero que tenemos que plantear. El segundo tema, nosotros estamos abordando todos los detalles para el G20. Es un momento muy importante para nosotros y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el G20 sea un momento en el que podamos demostrarle al mundo que estamos en condiciones. Porque también es importante decir, de golpe pasamos a tener las mejores fuerzas del mundo a tener las peores fuerzas del mundo. Cuando están trabajando también todas en los Juegos Olímpicos, son una maravilla. Cómo trabajaron policía, gendarmería, prefectura. Cuando tienen un problema, son las peores. Entonces, seamos un poco más balanceados los argentinos y tratemos de plantear las cosas con más equilibrio. Sí, y en esta línea me parece importante volver sobre lo que señalaba el presidente y la ministra, que es que no podemos naturalizar la violencia. Parece que los argentinos nos acostumbramos a hechos de violencia, hechos que casi impiden que el Congreso de la Nación funcione, hechos donde se atacan en definitiva las instituciones, en este caso un partido de fútbol. No podemos los argentinos naturalizar la violencia tiene que ser rechazada por toda la dirigencia, como es rechazada de hecho por todos los argentinos. Silvia Mercado de Infobae, ¿cómo les va, ministros?
Ministra Bullrich, le quiero consultar sobre algo que está instalado lamentablemente en la opinión pública y son las diferencias entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, y si hay un reclamo de parte de Nación para que se aparte el ministro Martín Ocampo de sus funciones. Nosotros en todos estos operativos, tanto en el partido como en los Juegos Olímpicos, como en el G20, trabajamos codo a codo con la ciudad. La verdad es que con Horacio Rodríguez Larreta discutimos los temas, trabajamos con Martín Ocampo, con Marcelo D'Alessandro, con el jefe de gabinete, con Felipe Miguel. Estuvimos ayer reunidos, estuvimos reunidos toda la semana anterior, estamos trabajando cada detalle. No tenemos diferencias, y mucho menos en este tipo de operativos. No tenemos diferencias, trabajamos en equipo. Y la verdad es que es la primera vez en muchos años en la Argentina en que hemos logrado dar pasos históricos. Le hemos dado a la Ciudad de Buenos Aires la capacidad de tener su propia policía. Esto lleva tiempo, pero nadie se había animado a hacer esto. Fuimos los primeros que nos animamos a hacer lo que decía la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los demás gobiernos miraban para otro lado. Hoy tenemos, como nunca hemos tenido en la Argentina, la capacidad de tener una fuerza propia en la Ciudad de Buenos Aires y de tener 4 fuerzas federales que combaten el delito complejo y que ayudamos, por supuesto, en determinados momentos a la ciudad como a la provincia. Que puede haber alguna situación de carácter operativo, de discusión, siempre las hay, pero son menores. Vamos codo a codo con ellos siempre. En esta línea, a mí me tocó hace ya muchos años ser fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y tener solo fuerzas federales enfrente y haber tenido en su momento varias discusiones con Aníbal Fernández y otros dirigentes en ese entonces del Gobierno Nacional. Me parece que hoy esto que señalaba la ministra es un paso adelante y que las fuerzas de seguridad de la ciudad, la policía de la ciudad, junto con la Fiscalía de la ciudad, tienen este desafío enorme de poder, en definitiva, avanzar en estas investigaciones que están realizando, tanto respecto a lo que se señalaba de estas entradas y la vinculación con los barras y posibles dirigentes, como en los hechos de violencia, donde el foco debe estar puesto en aquellas personas que generaron las agresiones en este caso el ómnibus que transportaba a los jugadores de Boca. Y me parece que ahí la Fiscalía de la Ciudad tiene la oportunidad, en definitiva, de mostrar y presentarle a la sociedad los resultados de esas investigaciones. Esperemos que lo antes posible. Sí, buen día a ambos ministros. La pregunta tiene que ver con esto que ambos aludían respecto a la naturalidad con la que se toman hechos violentos en la Argentina. Les pregunto a ambos cómo hace la gente para no naturalizar estos hechos cuando un evento que es mirado por todo el mundo, a días de un G20, que se supone que la seguridad tiene que estar reforzada, va al micro de Boca directo y es llevado por la propia policía de la ciudad, encargada del operativo, directo ante 5.000 hinchas de River que estaban parapetados en una esquina que suelen estar todos los domingos, no solo este domingo, estaban preparados para tirar piedras. Cuando días atrás justamente habían irrumpido en la casa de un barra brava, le habían sacado tantas entradas, le habían cortado un negocio millonario. La pregunta es cómo hace la gente o cómo creen que tiene que hacer la gente para creer que esta vez realmente va a haber un cambio, porque le estamos todo el tiempo hablando a la gente que tiene que tener paciencia, de que esta vez va por el camino correcto, y la gente todos los días se encuentra con lo mismo. ¿Cómo hacen? Gracias. Yo creo que el cambio se está produciendo, este tipo de investigaciones que muestran en definitiva este rol de la barra brava y probablemente algunos dirigentes, es lo que está investigando, marca que hay de todas las administraciones, no solo de la nacional, sino de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, un compromiso en luchar contra las mafias, y me parece que eso es lo que hoy la sociedad valora y es donde me parece que los dirigentes se tienen que poner a la misma altura, en donde la propia gente sabe que se está dando un camino en la dirección correcta, que como decía recién Patricia, no es un camino, esto no se soluciona lamentablemente de la noche a la mañana, fueron muchos años donde
se toleraron este tipo de cuestiones, se alentaron a veces desde el propio gobierno nacional. Como yo señalaba, me tocó como fiscal general discutir muchas veces públicamente contra las autoridades. Entonces me parece que ahora se está avanzando en la dirección correcta y lamentablemente esto genera muchas veces represalias y actos que indican que estamos avanzando en esa dirección de combatir a las mafias. A mí me gustaría aclarar algo, ¿no? Porque durante todo el fin de semana tuve muchos mensajes que me dijeron qué inoportuno haber hecho un allanamiento 2 días antes de un partido al Barra Brava, que además no podía entrar a la cancha porque tenía derecho de admisión. Yo digo, ¿inoportuno combatir a las mafias? Hay un día para combatir a las mafias, hay que dejarlas que ese día estén en el status quo y no hacerlo. A mí me parece que no. La respuesta es, se combate a las mafias todos los días, en todo momento, y si las condiciones son que tienen represalias, como uno le puede pasar en el narcotráfico, ¿qué hacemos? ¿No las combatimos? No, nosotros las combatimos. Y es muy importante entender este concepto profundamente. Última pregunta. Bueno, para cualquiera de los dos, quien quiera responder, retomando un poco la pregunta que hacía mi colega acá, preguntarle si para el gobierno la única hipótesis que hay respecto de lo que ocurrió el sábado en las inmediaciones está vinculada al allanamiento con los barras de River o hay alguna otra hipótesis, porque también se habló de una interna policial por el traspaso a la ciudad de Buenos Aires y en ese sentido, si el responsable, si bien era la ciudad de Buenos Aires, ¿quién es para ustedes el responsable de lo que ocurrió? Porque el responsable es Ocampo como ministro de Seguridad. El responsable es el que tiró la piedra. Los responsables son los que tiran las piedras, los que agreden, los que generan acciones violentas. Esos son los responsables, esos son los que tienen que ir presos. Después está el jefe de gobierno analizando los detalles del operativo. Ahora, lo que se espera es que vayamos contra aquellos que generan la acción violenta contra un partido de fútbol y contra el micro de Boca. Esos son los responsables. No es responsable el prefecto que está parado ahí o el policía que está parado aguantando la violencia. Esto tiene que ver con los 300, pero también tiene que ver con, como lo dijo el presidente, con conductas sociales que se generan en el marco de un partido de fútbol o que se generan en el medio del Congreso, que es vamos y rompemos todo, terminemos con esa Argentina. Entonces, los responsables son los que tiraron las piedras. Después uno puede mejorar, y eso lo está estudiando el jefe de gobierno, puede mejorar el operativo. Acá no hubo ninguna interna policial, la Policía Federal no estaba en el operativo, no hubo ninguna interna policial, eso no es verdad, no hubo ninguna zona liberada, lo que hubo fueron violentos que tiraron piedras, esos son los responsables y esos son los que tienen que ir presos. Gracias. Buenos días. Después de un fin de semana, a pesar de los lindos días, lo calificaría